sé que también aquellas personas que están conectadas, también Dios le va a hablar, le va a ministrar. Y realmente Dios, a través de la promesa que hemos tenido de parte de Dios, que Dios bajó a través de nuestros pastores, Hugo y Mariela, vemos que Dios quiere manifestarse en este tiempo en lo que es la firmeza, como dice acá atrás mío, a mi espalda, firmeza, santidad y autoridad. Entonces vemos que son tres palabras que son muy fuertes, tienen un gran peso cuando nosotros luchamos por ellas. Y sé que en este tiempo Dios nos va a transformar. ¿Cuántos creen que Dios va a transformar nuestra mente, nuestro corazón? Yo creo que es algo con el cual nosotros luchamos todos los días, con nuestra mente, ¿no? Con los pensamientos. Y yo sé que Dios va a poner pensamientos de bien en este tiempo, pensamientos de bendición, de vida. Y gracias porque la palabra de Dios es la que trae a nuestra vida ese refrigerio, ese alimento que es necesario para cada uno de nosotros. Y también a través de lo que vamos a compartir ahora en el libro de Efesios capítulo 6, veíamos que el domingo pasado compartíamos este mismo mensaje, pero dimos la primera parte y hoy vamos a compartir la segunda parte de lo que es firmes con la espada del Espíritu. Cuando hablamos de la espada del Espíritu, vemos que acá se refiere también a lo que dice el apóstol Pablo. Él menciona la armadura de los soldados romanos, ¿no? Y los describe de una manera, pieza por pieza, y empieza a hacer mención sobre cada una de las partes de la armadura, como vemos en pantalla gigante. Y vemos que Dios quiere también obrar en nuestra vida y también que nosotros en este tiempo nos armemos como estos soldados, nos pongamos la armadura. Y yo creo que ya la mayoría tenemos puesta la armadura. ¿Es así? Amén. Pero hoy vamos a compartir lo que está en el verso 17, que habla sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces leemos Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo. Y también que dice en el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Qué hermoso versículo, ¿no? Acá nos describe cómo nosotros tenemos que estar preparados. Y en el verso 17 específicamente nos habla que debemos tomar el yelmo, que hablábamos que es el que apaga los dardos del enemigo. Porque muchas cosas comienzan primeramente con un pensamiento, ¿no? ¿Le habrá pasado alguna vez a ustedes? A mí me pasó alguna vez que primeramente comenzamos pensando algo y después los trasladamos a los hechos. Entonces, que los pensamientos tienen una gran importancia en la vida de cada uno de nosotros. Depende de lo que nosotros pensemos, eso se va a trasladar a nuestro corazón, a nuestra vida, y después se va a terminar realizando. Por eso yo creo que en este tiempo tenemos que pedirle al Señor que obre a través de nuestra mente, de nuestro corazón, y que la palabra de Dios sea la que transforme nuestra mente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la espada, ¿no? Vemos en distintos tipos de miniseries, películas de acción, de guerra, del antiguo continente. Veíamos que los romanos y aún en la película justamente Los 300 demuestra bien cómo ellos se entrenaban, cómo luchaban y usaban la espada, ¿no? Nosotros cuando escuchábamos decíamos antes, trajiste la espada, decían. Querían preguntarte si trajiste la Biblia. Entonces vemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la espada, que dice que es la que tiene Miren, la espada la tenemos que tomar con nuestra mano con fortaleza, que justamente habla que la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y dice que conoce nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón. Imagínense cuando nosotros hablamos de lo que es una espada que corta hasta lo más profundo, nos podemos imaginar qué es lo que puede hacer, en qué área nos puede afectar.
Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, que no es necesariamente lo hacemos porque muchas veces vinimos y queremos leer la Biblia, sino que Dios puso a personas que nos orientaron, nos guiaron, que nos enseñaron. Y en este momento yo agradezco a Dios por aquellas personas, aquellos líderes que entregaron muchas veces algunas sus vidas para que el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio pueda llegar a cada hogar, a cada casa, a través de distintos medios, a través de libros, de televisión, de programas radiales, pero la palabra de Dios se comparte y tiene un efecto impresionante que llega al corazón de las personas y las personas son transformadas, son cambiadas, son sanadas, de tal manera que si nos ponemos a contar testimonio de lo que Dios hace en una persona, no va a alcanzar el tiempo para contarlo. Aquí mismo en CBC tenemos a personas que Dios ha transformado su vida de una forma impresionante, que humanamente, aún para los médicos, era imposible, pero para Dios fue posible. Amén. Entonces nosotros creemos no en un Dios cualquiera, sino que creemos en un Dios todopoderoso y que Él puede hacer milagros. Para Él no hay nada imposible, dice la palabra del Señor. Y en esta noche quiero compartir con ustedes donde tenemos en la presentación una pregunta: ¿qué la espada del Espíritu es algo que sirve para ser usada como arma ofensiva? Vemos que la espada cumple una función que tiene un cierto diámetro y aparte de lo que mide nuestro brazo, se la usa para luchar cuerpo a cuerpo, ¿no? Y hablábamos en los mensajes anteriores donde veíamos que distintas partes de la armadura servían para cuidarnos, para protegernos, para cuidar cada parte de nuestras piernas, del torso, de la espalda. Aún se usaba también el escudo de la fe. Pero en este momento vemos que la espada cumple dos funciones: una función ofensiva y una función defensiva. Porque realmente un verdadero soldado tiene que capacitarse en estas cualidades, que no solamente que tiene que defenderse, sino que también tiene que aprender ¿a qué? A ir hacia adelante, a luchar, a conquistar, a abrir caminos. Y yo creo que la espada es algo fundamental para un soldado para poder avanzar junto a sus compañeros, a su tropa. Y yo veo acá una cantidad de soldados que nos vamos a preparar para avanzar y que el Señor nos va a usar a nosotros a través de la espada de la fe para ir conquistando lo que el Señor quiere conquistar en este tiempo a través de tu vida y a través de mi vida. Amén. ¿Están dispuestos a luchar como un verdadero soldado? Bueno, ahora te animo a que podamos leer en el libro de Hebreos 4:12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué profundo que es, ¿no?, la palabra. Y vemos ahí también que dice que un corazón sensible, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de compasión. Porque es difícil encontrar corazones con compasión, ¿no? Porque muchas personas confunden compasión con lástima. Pero lástima es una cosa, decir, uy, pobrecito. Y compasión es cuando nosotros vemos la necesidad y tratamos o buscamos la herramienta para ayudar o hacer que el milagro ocurra a través de una acción. Entonces, tanto vos y yo estamos preparándonos en este tiempo. ¿Para qué? Para poder salir y bendecir a muchas personas en lo que el Señor quiere que lo hagamos. ¿Qué funciones cumple la espada? La espada del Espíritu, dice que la palabra de Dios, hace que podamos diferenciar entre lo espiritual y lo almático. Vemos que hay una guerra, ¿no?, que es espiritual y una guerra que es física. Acá estamos hablando de un soldado, estamos hablando de una espada, estamos hablando de un arma, pero también estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, lo que son las Sagradas Escrituras, donde es un libro que fue escrito por hombre pero inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el mismo Dios estuvo en cada párrafo, Él está en cada mención, acá en cada página, en cada versículo, en cada capítulo. Él ha sido el que inspiró a hombres y mujeres en la antigüedad para que hoy nosotros podamos leer y conocer los milagros que hacía Dios a través de su presencia, a través de su palabra, a través de sus prédicas. Es impresionante. Por eso
la palabra de Dios nos da la capacidad que podamos discernir o diferenciar de lo almático de lo espiritual. Y el hecho, dice, y el hecho de esta palabra, dice, nos lleva a diferenciar cuáles son los pensamientos y deseos incorrectos para que podamos desecharlos. Sé que hay pensamientos que entran sin permiso a nuestra mente y por ahí son pensamientos que no son buenos, pero la palabra de Dios nos da herramientas para que nosotros tengamos la oportunidad de desechar cualquier tipo de pensamiento que no viene de parte de Dios. Por eso compartíamos lo que era el yelmo, que era el que no permitía que entren dardos del enemigo, porque yo creo que los dardos los usa como referencia, como un ejemplo de lo que son los pensamientos que el enemigo quiere poner en tu corazón. En tu mente, en tu corazón, en tu vida empiezan a ocurrir cosas y muchas veces comienza por un pensamiento y después se transforma en acciones. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, nos habla justamente de lo que son las armas, tanto espirituales como carnales. Y acá en 2 Corintios 10, versículo 4 y versículo 5, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Dice, para la destrucción de fortalezas. Y después más adelante dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que en este tiempo hablamos de ir y luchar, pero no tenemos que pelear contra las personas. ¿Por qué? Porque acá está hablando de un armamento que es espiritual y muchas veces el enemigo pone pensamiento en personas para que ataquen a otra persona. Y nosotros pensamos que es la persona la que está iniciando una discusión, iniciando un problema, pero sabemos que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas pone el enemigo en nuestras mentes? Muchas veces se levantan fortalezas en nuestra mente que no nos dejan pensar, no nos dejan avanzar, no nos dejan progresar, no nos dejan perdonar, no nos dejan amar. Pero sabemos que a través de la palabra de Dios derribamos toda fortaleza y empezamos a trabajar y decimos, Señor, necesitamos el poder y la autoridad para poder vencer el pecado, el odio, el rencor y así también empezar a tener pensamientos de crecimiento, pensamientos de amor, pensamientos de perdón. Y muchas veces la estructura antigua, la fortaleza que venían formando nuestra mente era que no debemos pedir perdón porque si no parecemos débil. Quiero decirte que si en este tiempo tomás la decisión de perdonar algo o alguien, quiero decirte que sos fuerte, sos valiente, porque en un tiempo como este, pedir perdón es cosa de valiente, es cosa de guerrero, es cosa de un verdadero soldado de Cristo. No tengas miedo cuando se burlen de vos, pero si tenés que pedir perdón, hazlo. Si tenés que amar a alguien, tenés que hacerlo. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a respaldarte, va a empezar a obrar a través de su palabra y tu vida va a ser transformada. Amén. Después vemos también que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, también puede cumplir una función defensiva. ¿No? Podemos usarla de una forma de defensa, de cómo cuidarnos, de evitar un ataque, aparte del escudo de la fe, ¿no? También tenemos la espada, pero así también como la espada puede ser ofensiva, también la podemos usar de una forma defensiva. Entonces, la espada también es para defendernos, no solamente nosotros, sino que también podemos defender a nuestros compañeros. Veíamos en imágenes anteriores cómo el ejército, cuando está bien preparado, bien adiestrado, se forman en equipo, luchan contra todos. Y ahí es cuando se forman, como le llamaban, una forma de tortuga, ¿no? Como caparazón de tortuga, y cubriéndose entre todos y avanzando y avanzando. Y yo sé que en este tiempo Dios quiere que a pesar de las circunstancias, aparte de lo que están diciendo las noticias, que tú puedas avanzar. Porque en tu vida no solamente va a haber un mensaje light, sino que va a haber un mensaje que está guiado a través de la palabra de Dios. Amén.
En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos que una de las cosas que el enemigo usa como ataque también es la tentación, y que nosotros la podemos vencer a través de la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesús, cuando el enemigo se presenta con este tipo de tentación, imagínense una persona que no come por 40 días, él le dice que convierta las piedras en pan si creía que Dios era el Todopoderoso. Y Jesús, con una característica que a mí me sorprende, y digo, qué tremenda respuesta, porque él le responde no algo que estaba en sus emociones, en la parte almática, sino que le responde en lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice: y él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún siendo el Hijo de Dios, no se desafió, no empezó a buscar hacer guerra con el enemigo, sino que le dijo que escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Es impresionante cuando esta palabra llegó, marcó y cortó como una espada de doble filo. Entonces el enemigo no pudo con ese tipo de tentación y pasó al plan B. Porque él siempre tiene plan A, B, C, pero con Cristo nosotros somos vencedores. Así que estamos con el mejor. Y después nos dice en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No sé si ustedes se dieron cuenta acá, pero dice que el enemigo lo llevó hasta lo más alto. ¿Y saben qué le dijo? Escrito está. Le recitó la palabra. Y él sabía que tenía un Dios todopoderoso que lo iba a cuidar, que tienen los ángeles del cielo a su favor. Él conocía todo. El enemigo conoce la Biblia mejor que vos y mejor que yo. Y en este momento al mismo Jesús lo tentó, como diciéndole: si tienes todo el poder, podés tirarte y no te va a pasar nada. Pero una vez más, dice Mateo 4:7, escrito está también, dice: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente le vuelve a responder con lo que dice en la palabra de Dios, es lo que está escrito. Por eso lo único en este tiempo que nos va a sacar adelante a nosotros, nos va a traer tranquilidad, seguridad, no va a haber enfermedades de pánico, de un montón de cosas, porque nosotros vamos a decir: Señor, si en tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre tú nos vas a dar, yo creo en tu palabra que tú vas a traer paz a mi corazón. Estamos en un tiempo, sí, de una enfermedad, de un virus, COVID-19, que está afectando no solamente aquí a nuestro país, sino que es algo mundial. No es que podemos tomar un avión e irnos a otro país y nos encontramos libres, sino que esto se hizo a nivel mundial, o sea que al lugar donde vamos no tenemos seguridad. Pero sabemos que si nosotros creemos en la palabra de Dios y nos aferramos y decimos: Señor, me pongo en tus manos, yo sé que Dios va a obrar trayendo esa cobertura a nuestras vidas, y todo lo que nosotros hagamos, Dios va a estar con nosotros. Amén. Porque muchos dicen: ay Dios, te fuiste, ¿dónde estás? Y el que siempre se aparta es el humano. Somos nosotros que nos apartamos de Dios. Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos de amor, con los brazos llenos de perdón. Así como el hijo pródigo dice que el padre lo esperaba siempre que vuelva. Ahí estaba él esperando, así es Jesús. Y más adelante vemos cómo él también responde a través de su palabra. Y en Mateo 4:8 dice que el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Fíjense que primeramente lo probó con el tema de la alimentación, después con el poder, con la autoridad. Ahora le estaba probando, le estaba tentando a través de ¿qué? De los bienes. ¿Cuántas personas en nuestros tiempos se alejan de Cristo porque han mejorado económicamente o porque han tenido un éxito en sus negocios? Ahora dedican más tiempo al negocio y se olvidaron de Dios, ¿no? Pero sabemos que si el Señor te da un negocio, te da una empresa, te da la capacidad, cuanto más le amas y más le das tiempo al Señor, Dios te va a bendecir mucho más. Y si Él te dio es porque Él sabe que lo vas a poder administrar. Y acá el enemigo dice que se ensañó de nuevo y dice entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solamente le dijo que lo va a adorar, ¿no?, sino que tiene que servirle también al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más nosotros? Que tenemos que estar dispuestos y empezar a trabajar en nuestras vidas, y que a través de la palabra de Dios, que es esa espada de doble filo que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, el que conoce cada intención que tenemos, es el que nos va a traer la sanidad, el que nos va a traer el poder y la autoridad, como leíamos recién en la promesa. Amén. Por eso estamos en una era, en un año donde hay cosas que son inciertas, no hay una respuesta para nada. Pero quiero decirte que Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta para tus problemas. Jesús es la respuesta para tus necesidades. Jesús es la respuesta para lo que estás pasando. Si te aferrás y te tomas la mano de Jesús, va a ser como aquella persona que estaba al lado del estanque, esperando que ese estanque se remueva, que empieza a formar ese remolino, sin darse cuenta que Jesús estaba ahí a su lado. ¿Estás necesitando algo? Aférrate a Jesús, aférrate a la palabra y vas a sentir cómo la presencia de Dios va a estar ahí. Punto número 2, dice, las espadas se usan en los combates, cuerpo a cuerpo. ¿Podría esto simbolizar el tipo de batalla que debe librar un cristiano? Sabemos que estamos librando batallas, y cuando nosotros nos aferramos a la fe, creemos en Dios, entregamos nuestro corazón, aceptamos que Él es dueño y Señor de nuestras vidas, ahí iniciamos una guerra. El enemigo se enfurece con nosotros porque dice: pasaste al otro bando. Pero sin darse cuenta de que estamos en el bando del mejor. Entonces ahí es cuando se inicia esa lucha, se inicia esa batalla, y que nosotros tenemos que esforzarnos cada día y estar continuamente, día a día, armado hasta los dientes, sin sacarnos la armadura y con la espada a la mano, medio dormido pero con un ojo abierto. Así un verdadero soldado que está de guardia continuamente. En Hechos capítulo 14, verso 22, nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieses en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sabemos que si nosotros queremos ser un verdadero soldado, tenemos que prepararnos. Va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles, va a haber tribulaciones, pero así nos formaremos día a día y estaremos preparados para cuando el Señor nos venga a buscar, estemos dispuestos a estar en la primera fila de su gran batalla. Y en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, nos dice: hermanos míos, eso nos está hablando a todos nosotros, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué hermosa palabra, ¿no? Mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Acá hay una palabra de seguridad, una palabra de fe, acá hay una promesa. No te va a faltar nada. No te falte cosa alguna. Pero ¿qué dice primero? Que nosotros tenemos que hallar, dice, a través de las diversas pruebas, de las necesidades, de lo que nosotros vivamos en este tiempo, nos vayamos fortaleciendo de tal manera que vamos a ir creciendo como verdaderos soldados. Y leía una historia acá que dice que
cómo preparaban, cómo se entrenaban los soldados romanos. Dice que los formaban en grupos, le daban unos escudos que eran de paja. Y no sé por qué, yo me imagino que capaz que se los mojaban para que quede pesado. Hacían unas espadas de madera que era el doble del peso que tenían las de metal, que era el arma con la cual iban a combatir o que iban a pelear, y con eso se entrenaban. Y dice que era el doble del peso. Entonces que cuando iban a la batalla ellos ya sentían el armamento que pesaba el 50%, entonces ya estaban acostumbrados a algo más pesado, algo más poderoso. Y yo creo que en este tiempo nosotros nos estamos preparando. ¿Para qué? Para que si hay una batalla, que hay una guerra, si el enemigo quiere atacar a nuestras vidas, que nosotros estemos preparados. Y dice que también alimentaban a los soldados de dos maneras. Dice que a los más débiles le daban menos comida y a los más fortachones los iban preparando de tal manera que de acuerdo a la fortaleza, de acuerdo a la fuerza que tenían, era su alimentación. Con esto te quiero decir que también nosotros tenemos, de acuerdo a que va pasando el tiempo, vamos creciendo en el Señor, nuestra alimentación en la palabra tiene que cambiar. La alimentación en la palabra tiene que ser más eficaz, más fuerte, más poderosa, más suculenta. Busquemos materiales, busquemos medios, cómo aprender a desarrollar el potencial que Dios tiene para nuestras vidas. Y así vemos que nosotros en la tierra vamos a estar pasando por momentos difíciles, pero a través de la fe, a través de la palabra, vamos a comprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras que Dios nunca le abandonó a sus hijos. Entonces eso me mantiene firme, me mantiene seguro de que Dios nunca me va a abandonar. Y que si ocurre algo es porque yo me alejo, no porque Dios se aleja de mi vida. No es que Dios se aleja de tu vida, sino que nosotros muchas veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Para qué? Para cumplir a veces nuestros deseos, nuestros deleites o el propósito que tenemos establecido en lo personal. Y más adelante quiero compartir con ustedes un verso que está en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, donde dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y más adelante dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este verso nos habla a cada uno de nosotros que Dios va a derramar un discernimiento sobre nuestras vidas si nosotros empezamos a estudiar la palabra como corresponde, como es necesario hacerlo. No como algunos dicen que nuevamente hay que enseñarle todo de nuevo, como aquellos niños que después de grande tienen que tomar leche de nuevo. Imagínense, ¿no? Volver a ser bebé después de tener varios años de cristiano, empezar de cero y como enseñándoles a niños que nunca aprendieron nada. Entonces acá el libro de Hebreos nos habla de esto, lo que es que somos, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Alguna vez nosotros fuimos inexpertos de la palabra, aprendimos, hicimos el discipulado, algunos el IET, otros algún curso, pero vamos capacitándonos día a día, ejercitándonos. Si vemos nosotros, lo comparamos con un soldado, nos estamos ejercitando siempre. Cada día que pasa nos vamos ejercitando, probando nuevos sistemas, confiando en Dios, buscando materiales, pero la palabra de Dios siempre tiene que estar ahí presente. Amén. Y en el libro de Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vemos también que acá nos menciona que si una persona o un grupo de personas no tienen conocimiento, es fácil de ser engañados, vituperados, traicionados, estafados.
pero cuando uno tiene conocimiento, sabemos si lo que nos están ofreciendo viene de buena fuente o de una fuente que no corresponde. Sabemos si el camino que tomamos es correcto o no. Justamente eso hablaba del discernimiento, que nosotros tenemos la capacidad de detectar, de descubrir si realmente el camino que estamos tomando es correcto o no. Y lo único que nos marca a nosotros en el camino correcto o incorrecto es a través de la palabra de Dios. Por eso nos habla acá de que la palabra de Dios es como una espada filosa que profundiza hasta lo más hondo de nuestro ser. Aunque muchos no sepan lo que estamos pensando en este mismo instante, sabe que Dios está conociendo tus pensamientos. Él conoce la cantidad de cabello que tenemos en nuestra cabeza, es impresionante. Entonces, ¿qué podemos esconder? No podemos esconder nada. Y cuando la palabra llega a nosotros, la palabra se revela. Jesús se revela a través de la palabra. Y la palabra es luz. Y donde hay luz, se va la oscuridad. Si estás pasando tiempo de oscuridad, quiero decirte que la palabra va a ser lo único que va a traer claridad a tu vida, claridad a tus pensamientos. Si tenías dudas en lo que estás realizando o lo que vas a realizar, quiero decirte que lo único que te va a traer claridad a tu vida es la palabra de Dios. Por eso aferrate y acércate a un grupo pequeño de crecimiento denominado GPC, ingresá a algún ministerio, aunque estamos haciendo reuniones por Zoom, pero quiero decirle que en las reuniones de Zoom Dios se manifiesta de una forma especial. Hemos tenido nosotros como GPC pedido de oración y Dios ha cumplido. Una nena que nadie le daba vida, había caído un portón sobre su cabecita y los médicos le dijeron que no tenía otra cosa que esperar. Y no sabían qué responder. Y una hermana dice: mira, hay una nena que está pasando un momento difícil, está en coma y los médicos dicen que no tiene solución. Oramos, no solo nosotros, sino todo el equipo de GPC, y a las pocas semanas nos dan la noticia que esa nena está saltando, está corriendo para la gloria de Dios. Y todo, ¿por qué? Porque alguien que creyó en la palabra. Creímos, a través de la fe declaramos sanidad. Y el padre dice que quedó conmocionado. Algún día va a venir a dar testimonio. Entonces vemos que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Si no hay salida, Dios tiene una salida. Si hay personas que dicen: esa persona no tiene cura, Dios trae sanidad. Gloria a Dios. Yo creo que en este tiempo estamos viviendo cosas que dice Efesios que están siendo muy importantes en nuestras vidas. Y para ir terminando, voy a leer el libro de Salmos que está escrito aquí por el salmista David. Y hay un versículo hermoso que dice: de todo mal camino contuve mis pies. ¿Sí? Dice: para guardar tu palabra, no me apartaré de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cuántos alguna vez comieron miel? Y es bien dulce, ¿no? Y acá menciona la miel, dice: y de tus mandamientos he adquirido inteligencia, y por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces vemos que el salmista David también, aún en lo que está escribiendo acá, no solamente que se deleita en estudiar la palabra, en compartir la palabra, en enseñar, en adquirir sabiduría, entendimiento, sino también que dice que es a su paladar algo muy rico, algo muy sabroso. Cuando nosotros empezamos a sentir ganas de leer la palabra, y cuando decimos: yo todos los días me levanto y quiero compartir un versículo, un devocional, y esa espada, esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces yo me he levantado pensando en lo que iba a hacer, leí el devocional y Dios me ministró a través de un versículo. Lo había leído muchas veces, pero esa mañana Dios trajo algo nuevo a mi ser, a mi corazón, a mi mente, y eso me emocionó. Salí motivado de mi casa, llego a mi trabajo y te preguntan: ¿qué es lo que pasó? Como si fuera que el lunes es el peor día para todo el mundo, pero para nosotros los cristianos es el mejor día. ¿Saben por qué? Porque vamos motivados, vamos llenos de la presencia de Dios. Recibimos la palabra, vimos testimonios, recibimos noticia de que hay personas que estaban a punto de fallecer y Dios le dio vida. Entonces eso te motiva, te da vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: es viva y eficaz.
Y cuando nosotros creemos que la palabra es viva y eficaz, Dios te llena de vida y también todo lo que hagas va a ser eficaz. Todo negocio, todas aquellas cosas que estás programando en este tiempo, quiero decirte que Dios te va a dar la vida necesaria para que puedas ver cumplido todos tus sueños, los proyectos, todo lo que planificaste y pusiste en la mano de Dios, va a ser de una forma eficaz y va a dar resultados, va a dar sus frutos, y no solamente para vos, sino que para tu familia, para los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos, y todos verán la mano de Dios a través de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Y saben por qué? Porque un día le creíste a Dios y leíste en la palabra que todo lo que hagas te va a ir bien. Y si leías en Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. O sea que hoy te animo a que te levantes, a que te pongas de pie en este momento, y vamos a orar para que todo lo que en este tiempo podamos adquirir a través de la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, que pueda penetrar a nuestras vidas, sabiduría, entendimiento, que puedan tomar control de nuestra mente, de nuestro corazón. Y si hay algún tipo de pensamiento de muerte, pensamiento de angustia, de depresión, que hoy podamos decirle: basta, hasta aquí llegaste, porque el Señor hoy me hace libre. Y en reuniones anteriores estuvimos orando, y yo creo que Dios trajo sanidad, fue un ambiente de libertad espiritual, y lo mismo va a pasar ahora. Y que puedas poner la mano en tu corazón si estás pasando un momento difícil, si hay cosas que decís con los ojos humanos no tiene salida, no hay respuesta. Quédate tranquilo, descansa en el Señor y levanta tu mano bien alta, ahí la otra mano. Todas aquellas personas que en este momento tienen alguna situación sin resolver y que humanamente es imposible, levanta tu mano ahí, vamos a orar. Y yo sé que Dios va a traer victoria. Él va a traer la salida, Él va a abrir las puertas necesarias, las puertas que necesiten ser abiertas, Él las va a abrir. Y dice la palabra del Señor que si Él abre una puerta, nadie la cierra. Señor Jesús, en este momento tú estás viendo las manos levantadas. Hay personas, Señor, que quizás están mirando ahí a través de internet. Señor, en el nombre de Jesús, ahí en el lugar donde estás, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, creo en tu palabra. Oh Señor, desafío en este tiempo, Señor, todo problema, toda necesidad, Señor, y declaro victoria. Declaro, Señor, sanidad aún personas que están en situaciones críticas, en los hospitales, en los sanatorios, en terapias intensivas. En el nombre de Jesús declaro victoria, declaro sanidad. Una puerta se abre, Señor, un camino nuevo se empieza a abrir, y usamos la espada de la fe, que es la que empieza a abrir caminos, Padre. No solamente ocupamos la espada para defendernos de los ataques del enemigo, sino que hoy tomamos la decisión de levantarnos, pararnos firmes y empezar a caminar y a declarar, Señor, y abrir caminos, Señor, usando la espada de la fe, que es la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo. Oh, Padre, a través de la fe, a través de tus promesas, declaramos, Señor, que hoy se resuelven, Señor, aquellos problemas, aquellas necesidades, las ponemos en tus manos, Señor, que humanamente es imposible, pero creemos que para ti es posible, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy creemos en tu palabra y declaramos, Señor, a través de la fe, que la victoria ya está, la victoria está, y todo guerrero, todo soldado que está bien entrenado, bien armado, siente la seguridad y siente también que Dios está con nosotros. Si crees en este momento que Dios trajo respuesta a tus preguntas, dile: gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y tu Espíritu Santo trae, Señor, esa respuesta. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y que esta semana, amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, amado Señor. Dios te bendiga. Que puedas saludar a tu hermano y que tengas una semana de éxito, una semana de bendición, y que Dios esté en cada proyecto. No te olvides,
Aférrate a la palabra y el Señor va a obrar milagros. Dios te bendiga.